Muy buenos días. Estamos en Galicia. Dejamos la furgo en Mendoza, Argentina, y nos vinimos para España porque teníamos ciertos compromisos familiares que no nos podíamos perder. Pero hace muy poquitos días que llegamos. Sí, de hecho ni siquiera salimos de casa, como quien dice. Llegamos con un jet lag brutal y después entre una cosa y la otra aún no pisamos la playa. Que por cierto, nos estamos aclimatando a la temperatura porque venimos del invierno de Argentina y llegamos a pleno verano en España. Así que vamos a aprovechar hoy para dar unos primeros paseos aquí por nuestro pueblo, por Vilagarcía de Arousa. Estamos en el Castriño, que es uno de los parques de aquí de Vilagarcía, y vamos a aprovechar para probar la nueva joyita del Plan Pangea. Pues sí, nos ha llegado el Hover Air X1, un dron súper revolucionario que nos explotó la cabeza las características que tiene. Y es que es extra ligero, pesa solamente 125 gramos, es compacto, es plegable, te entra hasta en el bolsillo para llevarlo a tu jornada de grabación, de paseo. Otra de las ventajas principales es que es autónomo, no tiene mando, no tiene control remoto para dirigirlo. Funciona con estos botones que tiene en el propio mando, le das y despliega para hacer esa toma espectacular y capturar el momento. Además, una ventaja adicional es que si viajas solo, no dependes de terceros para que te hagan una linda toma, una foto. Vos solo lo puedes hacer. La verdad es que es espectacular. Ahora vamos a probar uno por uno sus modos y van a flipar porque a nosotros nos encantó. Pues al parecer esto es súper sencillo de utilizar. Simplemente tiene dos botones, uno de encendido y apagado y otro para seleccionar el modo. Lo ponemos en la palma de la mano y lo encendemos. Tenemos que seleccionar el modo que queremos utilizar. Le voy a dar para que despegue. Continue, hover. En el modo 1, que es el hover. El modo hover mantiene el dron quieto en el aire a modo trípode mientras mueve la cámara para seguir al sujeto desde el punto en el que está. Y así aterriza en la palma de tu mano. Le pones la mano directamente debajo a unos 30 centímetros y él ya entiende que quieres que aterrice. Con el modo zoom out, el dron retrocede mientras se eleva ligeramente frente al sujeto, brindando una vista más completa del entorno en donde estamos. En el modo follow, el dron sigue al sujeto desde atrás, manteniendo una distancia constante. Con el modo órbita, el dron gira alrededor del sujeto completando una toma de 360 grados. Y en el modo 5, vista de pájaro, el dron asciende enfocando hacia abajo, creando un plano cenital. Y estos son los 5 modos que vienen predeterminados, pero además tiene un sexto modo en el que puedes meter el dolly track o el snapshot. Eso lo configuras desde la aplicación del móvil, porque esto también tiene una aplicación para el móvil, para personalizar todos estos modos, en cuanto a distancias que quieres que se eleve, cuánto distancia quieres que se aleje de ti, todo ese tipo de cosas si quieres darle ahí tu toque ya más personal.
podés hasta grabar audio. Sí, con la inteligencia artificial es como que elimina el ruido de las aspas y a través del micrófono de tu teléfono capta el audio también. Una locura. En esa misma app, además, es donde vas a descargar el material que grabó el dron. Y desde ahí mismo puedes configurarlo para una conducción manual por si prefieres dirigirlo libremente. Como ven, es un dron súper fácil de usar, la verdad muy intuitivo, además seguro, que si el aterrizaje y el despegue, que por cierto lo hace en 3 segundos nada más, te da miedo, no te preocupes, tiene acá una rejilla para proteger las hélices. Y por último, pero no menos importante, en el día de hoy con las redes sociales tan en auge como están, tiene modo configurable para grabar en formato vertical, así que un dron 10 de 10, súper completo y estamos muy contentos de incluirlos en el plan Pangea. Les dejamos el link en la descripción por si alguien quiere adquirir uno. Vamos a continuar con el paseo, vamos a buscar un sitio donde tomar algo, alguna terracita, que el día está para eso, y a caminar un poquito aquí por este parque del Castriño, acercarnos hasta el Castro. Esto se llama el Castriño porque está al lado de un castro, el Castro Alobre, y a seguir paseando por Vilagarcía. de Alobre es un importante yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro, que data de entre los siglos 6 y 2 a.C. Ubicado en una colina con vistas a la ría de Arousa, este asentamiento estratégico permitía a sus habitantes defenderse y comerciar. Las excavaciones han revelado estructuras defensivas, viviendas circulares y objetos cotidianos que reflejan la vida de la época. Durante la romanización, el castro adoptó elementos culturales romanos. Y hoy es un valioso sitio histórico y turístico que te conecta con la antigua cultura gallega. Aquí en el Castro Alobre hubo varias campañas de excavaciones y encontraron más de 20.000 piezas con valor histórico como utensilios, monedas, bueno, distintos hallazgos, ¿no?, que hicieron entender un poquito la historia de este lugar. Está muy lindo, es una visita así interesante y aparte también para cuando hace buen tiempo venir aquí simplemente a pasear, a pasar la tarde. Hay mucha gente que lo utiliza también así, esta zona del Castro Alobre como la otra del Parque del Castriño, que están conectados. Sí, la verdad es que está muy bueno. Si hace calor y no te apetece ir de playa, te venís acá. Hay una arboleda espectacular, una sombrita muy linda. Diría hasta para tomar mate, pero bueno, acá es raro el que toma mate, ¿no? Y estamos a 2 pasitos de lo que es el centro de Villagarcía, que ahora vamos a continuar y vamos a buscar, yo creo que una terracita. Sí, tengo para sed. Tomar algo. Tengo sed, la verdad es que hace calor. Bueno, nos vinimos hasta la playa, a la playa La Concha. Está lleno de conchas españolas, no significa lo mismo en España que en Argentina. Y es la playa del pueblo. La verdad es que acá crecimos cuando no teníamos carnet de conducir, licencia de coche. Veníamos acá. Exacto, hasta que la gente empezó a sacarse el carnet y pudimos ir hacia otras playas, ¿no? También obvio con la familia, pero en plan con los amigos, pues esta es la que veníamos, aquí a la playa de La Concha y la Compostela, que están así seguidas. Pues sí, es la playa del pueblo. Vamos a dar una vuelta. Ahora ya bajó el sol, por eso nos venimos hasta acá. Antes nos resguardamos un poquito en el verde. Así que está bien agradable. Hay brisa, ¿eh? No es sartén del todo. No, ya son las 7 y pico de la tarde también, que veis aún cómo está el sol. Hasta las 10 de la noche va a seguir así. Pero es buena hora para empezar a pasear. Sí, es una locura lo de la hora, porque cuando llegamos a España, nosotros llegamos un mayo y en junio es San Juan, es la noche más larga del año. Y la noche más corta. Bueno, la noche más corta del año, es decir, que oscurece casi a medianoche, una locura. Y nosotros llegamos y ese fue el primer impacto, pero decíamos, pero acá nunca oscurece en España. Era espectacular. Y mira, hoy 10 de la noche. Sí, ahora los días ya empiezan a hacerse más cortos, ¿no? Según vaya cayendo agosto, se van a ir acortando.
porque ya va a empezar el otoño a mitad de septiembre. Eso es. Veníamos con la idea de tomar algo, pero se nos puso delante el helado y bueno, mientras estamos, hasta llegar al bar, un heladito. ¿Vos de qué te lo pediste? De yogur con frutas del bosque. ¿Yogur? Qué raro. Yogur y de Ferrero. Yo me lo pedí de huevo Kinder y de café. 6 eurazos, ¿eh? 6 euros, sí. Se nota que estamos en verano y... Y acá también hubo inflación, quieras o no, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pues este paseo, además de comer heladitos y salir a pasear, también me estoy acordando de que veníamos a correr en las buenas épocas cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí, ahora no movemos un dedo. Y no estaría mal que incorporemos, como siempre decimos, a la etapa argentina un poco de deporte, porque no hacemos más que comer y enredamos. Aquí, dentro de un par de horas, tipo a las 9 de la noche, se llena de gente, incluso en invierno, ¿eh? Cuando no llueve, Sí. que vienen a pasear y le llaman el paseo del colesterol. Porque se hacen todo el paseo, que la verdad es que no sé cuánto tendrá esto, 2 kilómetros de largo. Si uno consigue, te creo, bueno, 2 kilómetros ponele, no me acuerdo. Desde el inicio al final. Lo pondremos acá escrito. Sí, y claro, era como el paseo del colesterol, ¿no? De la gente que viene a caminar. Nosotros veníamos cuando éramos jóvenes sin coche a esta, íbamos acá 10 minutos a la isla. La verdad es que hay un montón de opciones. Y si ya te vas a media hora, te puedes ir tanto como a la zona de la Lanzada, San Senxo, todo el Grove. Sí. O si no, te puedes ir hacia las Furnas y todo para arriba, ¿no? Sí, y todo súper cerca. Pero bueno, mirá, que incluso el pueblo tiene la opción de venir y está buenísima la playa. Está muy bueno. De hecho, se nota que está bien situado y que cuenta con servicios porque cada vez hay más gente en verano. Cada vez hay más turistas Muchísimos. aquí en esta zona, que antes, cuando éramos pequeños, no era tan común. No, pero ahora vas a un bar a tomar un café, se escuchan un montón de ingleses, alemanes, de todo, ¿eh? No era tan común, pero hay que decir que la playa de Compostela tiene ese nombre porque venía la gente de Santiago de Compostela a esta playa. Era la playa que utilizaban y por eso se llamaba así, la playa Compostela. Ah, no sabía eso. Porque venían en tren. No sabía. Sí. Mira. Fue muy buena decisión el venir primero a caminar un poquito, a tener el primer contacto con el sol y tal, porque son las 7 y pico de la tarde y la verdad está pegando con todo aún, ¿eh? Llegamos a venir a la playa al mediodía y quedamos camarón ya para todo a gusto. Sí, todavía acostumbrados al frío de Mendoza. Hay que ir poquito a poco. Aquí al final de la playa en un bar que es bastante popular, que se llama Maesmorga,
Que Smorga es una palabra en gallego que significa juerga, por si no lo saben, que es también una novela con bastante peso en la literatura gallega, una novela de Eduardo Blanco Amor, que cuenta la juerga que se pegaron 3 tíos en 24 horas, bueno, que acabó como acabó, y es como que lo cuenta, es que la leí en el instituto, no sé si tú la tuviste que leer. No me acuerdo. Seguro. Seguro que sí. Y es contado cuando se lo está relatando al juez, o sea, imagínate. Se metieron en líos. Sí, es como la novela de posguerra. Qué bien sienta una estrella al lado del mar. Sí. Y estamos al final de la playa, que es en la zona de Carril. Igual os suena Carril de las almejas. Las almejas de Carril son las mejores del mundo. Bueno, el marisco en general de la Ría de Aroz es el mejor marisco del mundo. Y hoy no vamos a comer almejas, pero las probaré. Y además es popular este lugar, es que es bien bonito, porque vos cuando salís a dar un paseo haces toda la curva de la playa y llegás acá. Pues esta curva tiene un vértice donde termina, digamos, el paseo marítimo. Y el último bar acá a pie de playa es este. Y no se ve como un bar en sí, se ve como una casona con esta fachada muy gallega, con el empedrado bien delineado, ¿verdad? Y aparte se come bien aquí. De hecho, está toda la terraza reservada. Nos sirvieron la caña, pero claro, tomáis la caña y ya y os vais yendo. Porque están todas las mesas reservadas. Está a tope. Y es día de semana, ¿eh? Una locura. Y las vistas son increíbles. Es que tenés todos los palos de los viveros, porque en Carril, como decía Angie, está la almeja. Y bueno, esa almeja se cría en unos viveros que se ven como palos en el agua y a nivel paisajístico es muy lindo. Los palos lo que hacen es marcar los parques y de distintos dueños, digamos, ¿no? Sí. Las delimitan las zonas. Sí, muy bonito. A nivel paisajístico es espectacular. Ahora no se ven mucho los palos porque está la marea llena, pero cuando está baja se ve perfectamente todo. Nos salió más barato que los helados. Es que son cosas distintas, yo no sé por cuál decantarme. ¿Qué preferirías, un helado o una cerveza? ¿Helado o birra? Creo que cerveza, ¿eh? Yo preferiría Depende cerveza. del momento. El momento del paseo, el helado estuvo espectacular. Si me decís facturas, voy de una, pero... Y nos salió 6 euros porque el de Rubén era más grande que el mío, ¿eh? Abandonamos la terraza porque nos vamos a intentar ver el atardecer a un sitio muy chulo. A ver si llegamos, porque son las 9 menos cuarto y se supone que sobre las 10 ya se va a hacer de noche. Bueno, agarramos el coche, a ver si llegamos donde queremos con luz. Y vamos en el coche que solía ser mío, el que ahora es multifunción en casa. Y volvemos a sentir lo que sentíamos en diciembre. Parece que vamos en una canoa, que la vista va así, como medio agobiada. Se nota la diferencia, sí. Un montón. La verdad es que parece que vas en una canoa. Pero se mueve mucho mejor, ¿no? Sí, a ver, la aceleración no tiene 4000 kilos encima y la verdad es que acelera mucho más rápido que una camioneta.
No hay queja con la Ducatito, pero son 4.000 kilos que llevamos y esto es un tiro. Así que nada, otras sensaciones, perdemos la perspectiva panorámica que te da el cristal enorme de la Ducato, pero también buenas sensaciones volver al coche donde solíamos pasear, ¿no? Bueno, llegamos, faltan 5 minutos según el teléfono para que cierre el sol. Son las 10 menos 20. 10 menos 20, pone que 10 menos cuarto se va el sol completamente. Estamos en el Monte Lobeira, que es un bonito mirador acá en la cima de esta montaña. Que se ve toda la ría, así que a ver si llegamos con luz. Hay que subir unos poquitos escalones, unos poquitos muchos, y llegamos arriba. Vamos. Esta playa que se ve ahí, la puntita, es donde estábamos tomando la cerveza. Pero está todo a 10 minutos en realidad. Pero mira, se ve toda la ría. Y queríamos subir a despedir justamente esta primera toma de contacto con el pueblo, con casa, desde aquí, donde tenemos una perspectiva completa de donde vivimos. De toda la ría, de todos los lugares, casi todos los que ya conocéis, porque ya visteis en los vídeos anteriores de aquí del canal. Y desde aquí se tiene una vista 360 además, tanto para la ría como para el interior. Espectacular.